Estamos ante uno de los famosos cantos del siervo de Yahvé, lo que para el judaísmo oficial y su teología no podía ser mesiánico. Para los cristianos, después de la pasión y la resurrección, preanuncia al Mesías que puede llevar sobre sus hombros los sufrimientos del pueblo y del mundo entero. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, mi voz porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. La segunda lectura se ha dicho que es la parte más importante de la carta, porque se quiere poner de manifiesto que la fe sin obras no lleva a ninguna parte en la vida cristiana. La fe lleva los compromisos más radicales en razón de la gracia de la salvación. De lo contrario, el cristianismo sería absurdo, porque el cristianismo no es una ideología, sino una praxis verdadera para cambiar los corazones de los hombres. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de apoyo, de ropa y de alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le diga eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podrá decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo sin obras me demuestras tu fe? Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio nos presenta un momento determinante de la vida de Jesús en que debe plantear a los suyos, a los que le han quedado las razones de su identidad para el seguimiento. ¿A dónde van? ¿A quién siguen? Por eso las palabras sobre el seguimiento de Jesús son para toda la gente, no solamente para sus discípulos. Es el momento de comenzar el camino de Jerusalén con todo ello significa para Jesús en su proyecto del anuncio del reino. Escuchemos. De nada, sino de la cruz de Cristo nuestro Señor. Por Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, 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 Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti,
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo eso lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se nos pide renunciar a algo que nos gusta mucho a nosotros, se es difícil, quizás en muchas veces acceder. Cuando se nos habla de que tenemos que cambiar ciertas actitudes, que tenemos que cambiar ciertos hábitos, o que tenemos que dejar ciertos vicios, sí que nos cuesta. Ya estamos acostumbrados a ellos. Incluso en más de una ocasión, quizás cada uno de nosotros pueda decir: así soy yo, ¿qué más le vamos a hacer? Si no le gustó, de malas. Y hoy el Evangelio tiene una palabra muy diciente para cada uno de nosotros: renunciar. Renunciar a sí mismo. Renunciar a aquellas cosas que tanto nos gustan. Renunciar a aquellas situaciones que quizás el mundo en muchas ocasiones nos presenta. Jesús en el Evangelio de hoy le habla al pueblo y en medio del pueblo también le habla a sus discípulos. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Y a veces nosotros podríamos decirle a Jesús: Señor, ¿cómo se le ocurre que yo voy a renunciar a eso tan bueno? Eso como es de delicioso.
Pero sin embargo, ese Jesús nos lanza nuevamente la propuesta. Es Jesús el que a cada uno de nosotros nos dice, mira, ¿quieres ser discípulo mío? Renuncia. Yo recuerdo que en el bautismo, cada uno de nosotros hicimos unas renuncias. Cuando traemos nuestros niños a bautizar, nosotros hacemos una profesión de fe por nuestros hijos, por esos niños que se van a bautizar. Y hay 3 preguntas fundamentales que el sacerdote realiza en aquel momento del bautismo a nuestros niños. Primera pregunta, ¿renuncian al pecado para vivir en la condición de hijos de Dios? Y nosotros respondemos, sí renuncio, Padre. La segunda pregunta, ¿renuncian a todas las seducciones del mal que el demonio coloca a su lado? Y nosotros respondemos, sí renuncio. Y por último, el sacerdote nos pregunta, ¿renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? Y nosotros respondemos, sí renuncio. La pregunta mía, ¿y si renunciaron? Porque es que el pecado nos gusta mucho. Hicimos nuestra profesión de fe en el credo, renunciamos a unas situaciones que nos apartan de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, pero pareciera que esas renuncias hubieran sido de dientes para afuera, no adentro, no en nuestro interior. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome cada día la cruz y me siga. Qué difícil es renunciar, hermanos. Es muy difícil. Cuando uno está en el seminario estudiando, a uno le exigen renunciar a muchas cosas. Cuando yo empecé a estudiar en el seminario, recuerdo que desde los primeros años de estudio nos decían, usted tiene que renunciar a su familia. Ya su familia no le pertenece, usted tiene que irse para otros lugares, para otras partes. Usted tiene que renunciar a tener una esposa, usted tiene que renunciar a tener unos hijos. Usted tiene que renunciar a una estabilidad económica. Usted tiene que renunciar a muchas otras situaciones que diría yo, uno lo piensa 2 veces, ¿no? Uno renunciar a la familia, uno renunciar a la casa, uno renunciar a la patria, uno renunciar a su propia madre y a su propio padre por la causa del reino de los cielos. Pero aquí lo fundamental es que cada uno de nosotros de verdad nos preguntemos si de verdad nosotros hemos renunciado. Tú como cristiano, tú como hijo de Dios, tú como bautizado, has renunciado al pecado y a todas sus apetencias. Tú de verdad has renunciado a todo aquello que te aparta del amor y de la misericordia de Dios y que te coloca como enemigo de Dios. Tú has estado renunciando a todo aquello que el mundo te presenta como algo agradable, como algo bueno, como algo en lo cual quizás no haya pecado, pero que definitivamente te va alejando y te va apartando de esa misma gracia y de ese mismo amor de Dios. Si quieres ser mi discípulo, tendrás que renunciar a ti mismo,
tendrás que negarte a ti mismo, tendrás que abrazar la cruz y seguir al Maestro. Mis queridos hermanos y hermanas, esta palabra de Dios hoy nos debe llevar entonces a esa reflexión. Esa palabra te tiene que llevar a esa meditación durante ese día, y no solamente en ese día, sino durante toda la semana. ¿Qué hay en tu vida y en tu corazón que aún no has podido renunciar? A lo que no has podido dejar, un mal hábito, una mala palabra, una mala acción, quizás un vicio que tienes. Y Jesús hoy nos hace la invitación a que definitivamente podamos renunciar a eso, a que definitivamente podamos acercarnos más a su amor. La súplica, la petición y el llamado que nos hace Dios hoy en día a través de su palabra es a que practiquemos precisamente la voluntad de Dios, no lo que nosotros queremos, no lo que a nosotros nos agrada, sino aquello que nosotros sabemos que le gusta y que le agrada a Dios. Solo así seremos auténticos discípulos de Cristo. Pidámosle al Señor esa gracia en este día y dejemos que Él nos llene de su infinita misericordia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.